Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de una vez más reunirnos en esta tu casa de oración. Venimos, Señor, con un corazón humilde, reconociendo la gran necesidad que tenemos de ti. Al mismo tiempo, Señor, esforzándonos a ser obedientes por la misma capacidad que tú depositas en cada uno de nosotros, obedientes al mandato que tu misma palabra nos enseña, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Nos presentamos delante de ti, Señor, dándote la honra, la gloria, agradecimiento, Señor, por lo misericordioso, por tu gracia, Señor, por tu amor revelado hacia cada uno de nosotros, que ninguna de esas maravillosas promesas merecemos, Señor, pero tú eres fiel para con nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a disponer nuestro corazón. Quita, Señor, cualquier preocupación, distracción en nuestra mente. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a entender lo que se estará hablando en esta oportunidad, Señor, pero que de la misma forma nos dé la capacidad, Señor, de ponerlo en práctica, pues sabemos, Señor, que el conocimiento sin práctica simplemente nos envanece, Señor. Danos la capacidad, Señor, de poner en obra todo aquello, Señor, que tú esperas de tu pueblo, de tu iglesia, para que podamos, Señor, ser aquella iglesia que tú esperas, aquella iglesia que crece en santificación, aquella iglesia que verdaderamente es la luz en medio de las tinieblas, aquella iglesia que se esfuerza por agradarte de acuerdo a lo que tú has revelado en tu palabra, no de acuerdo a lo que nosotros seres humanos consideremos que funciona. Gracias te doy, Señor, por estar con nosotros como cada vez que nos reunimos, aunque sabemos, Señor, que tú eres omnipresente y en todo lugar estás. Tu palabra nos enseña, Señor, que tu favor y tu gracia especialmente están presentes cuando tu pueblo se reúne en tu nombre, Señor. Gracias te doy, todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden salir los niños, jóvenes y adolescentes. Y nosotros, hermanos, salude a su hermano o hermana antes de que se siente. Recordándole a los jóvenes mayores de 15, el salón a mi mano izquierda es donde se están dando las clases. Gloria a Dios, hermanos. Les voy a invitar, hermanos, a que me acompañen con sus Biblias al libro de Colosenses, capítulo 3. Continuamos con la serie, hermanos, Viviendo Piadosamente. Vamos a leer en esta oportunidad, hermanos, del versículo 12 en adelante de Colosenses, capítulo 3. El tema que estaremos viendo en esta oportunidad, hermanos, es amaos unos a otros. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ayúdeme a leer el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En el versículo 12, hermanos, y por las últimas semanas aprendimos acerca de aquellas 5 virtudes que el apóstol, inspirado por el Espíritu, exhorta a los hermanos en Colosas, pero también a la iglesia del día de hoy, que nos vistamos. Aprendimos que como consecuencia, lo que continúa en el versículo 13 y 14 será lo que pasa cuando nosotros nos vestimos de estas cosas. Pero en el versículo 14, hermanos, dice Pablo, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Al usar Pablo la palabra sobre, en la frase sobre todas las cosas, está resaltando, hermanos, la importancia de la misma. Se está refiriendo, hermanos, a algo que es superior, se está refiriendo a algo que está por encima. Ahora, ¿encima de qué o superior a qué?
Pablo mismo dice que sobre todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? La entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Notemos, hermanos, que Pablo no incluyó el amor en la lista de virtudes que encontramos en el versículo 12, sino que menciona las 5 por separado, después nos da una clara indicación de qué manera se refleja y hasta que llegamos al versículo 14 dice, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. No es coincidencia, no es algo accidental que el apóstol Pablo mencionara el amor separado de las 5 virtudes que encontramos en el versículo 12. Hay diferentes razones del por qué, hermanos, pero simplemente al ver el versículo 14 nos damos cuenta de que el amor lo presenta que está sobre todas estas cosas, está por encima, es mayor a las cosas que encontramos en el versículo 12. Cuando está hablando de sobre, hermanos, está presentando una idea que nos podemos imaginar, hermanos, como un río tiene un puente que está sobre el río. De esa manera nosotros podemos pensar, hermanos, la misericordia, benignidad, paciencia, humildad y la gran lista de virtudes que encontramos en el versículo 12 están por debajo y el amor está sobre o encima de todas esas cosas. Pero no solamente eso, sino que dice la palabra de Dios, hermanos, que este amor que está sobre todas esas cosas es el vínculo perfecto. La palabra que encontramos aquí, hermanos, de vínculo es la palabra sundesmos, que la palabra literal significa un lazo. Y en aquel entonces, hermanos, como conocemos, la manera en que se vestían era de túnicas. Y ese lazo, hermanos, es lo que mantenía las túnicas en su lugar. En otras palabras, el amor, hermanos, es el lazo que mantiene la humildad, la paciencia, la misericordia y la gran lista de virtudes de las cuales nosotros estuvimos aprendiendo. Es lo que lo mantiene todo en su lugar. Lo cual significa que no podemos tener paciencia, humildad, benignidad o misericordia si carecemos de amor, pues el amor mismo es lo que mantiene todo en un solo lugar. Esta misma palabra, hermanos, la encontramos precisamente en el mismo libro de Colosenses, pero en el capítulo 2, versículo 19 lo traduce como ligamentos, pero es la misma palabra que encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 14. Pero vean lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra de Dios, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ¿y qué dice, hermanos? Ligamentos. Esta es la misma palabra que encontramos en el versículo 14 del capítulo 3, sundesmos, ligamentos o lazo. Dice que por estas coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, este amor, hermanos, del cual ahora Pablo presenta separado de la lista en el versículo 12, sabemos que es el ligamento o el lazo. Lo podemos entender de la misma forma, hermanos, como el pegamento. Es el pegamento que mantiene la gran lista de virtudes de las cuales ya aprendimos, y fuera de este amor no puede existir tal unidad en las virtudes de las cuales aprendimos. Estas cosas son unidas en una perfecta armonía por el amor del cual está hablando Pablo. Y es ahí, hermanos, donde podemos ver la importancia que la palabra de Dios presenta, en este caso específico del capítulo 3 de Colosenses, en lo que pertiene el amor. Por eso la instrucción para nosotros, queridos hermanos, es sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Para nosotros la palabra amor simplemente tiene una aplicación, no solamente en nuestro idioma, sino también en nuestra cultura. Pero en el idioma original, como estoy seguro que muchos de ustedes ya saben, la palabra amor, hay 4 palabras diferentes para hablar acerca del amor. Entonces, ¿a qué tipo de amor se está refiriendo Pablo? Que es sobre todas las cosas, que es el vínculo perfecto y que es lo que viene siendo la perfección de obra en la vida del creyente. Solamente hay un amor, hermanos, que cumple con dichos requisitos, y este amor es el amor ágape. El amor ágape, hermanos, implica fidelidad, compromiso y un acto de la voluntad. Se distingue de los otros tipos de amor por su elevada naturaleza moral y el carácter fuerte. Es el amor más puro
en su forma. Y de este amor, queridos hermanos, Dios espera que tú y yo nos vistamos de dicho amor. Porque si no nos vestimos de dicho amor, será imposible llevar a cabo el cumplimiento de lo que encontramos en el versículo 12. En otras palabras, está en el lugar específico por la importancia que tiene. No es como si Pablo, hermanos, estaba dando la lista de las virtudes y después, ay, se me olvidó, hermanos, el amor. No, lo dejó completamente separado por la importancia que el amor tiene en la vida del creyente. Y porque si carecemos de amor, queridos hermanos, jamás podremos disfrutar de la comunión fraternal mediante la misericordia, humildad, paciencia, si es que no tenemos el amor en primer lugar. Al poner atención a esto, hermanos, se puede decir que lo que encontramos del versículo 12 al 13 se puede resumir en la siguiente frase: ámense unos a otros. Los versículos 2 y 3, hermanos, se pudieron haber resumido tan solamente en esa frase: ámense unos a otros. Pues el amor como consecuencia, hermanos, traerá todo lo que encontramos en el versículo 12 y el versículo 13. Pero todavía, hermanos, la fuerza y el impacto que este amor tiene va mucho más allá. Que no solamente se puede resumir, hermanos, lo que encontramos en el versículo 12 y versículo 13, sino que toda la ley se puede resumir en esta frase: ámense unos a otros. El apóstol Pablo lo hizo en más de una ocasión, inspirado por el Espíritu Santo. No perdamos Colosenses, hermanos, pero vean lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra de Dios: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál es esta palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 10, Pablo dice lo mismo: el amor, y está hablando del mismo amor que se menciona en el libro de Colosenses, el amor ágape. Dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Santiago lo menciona de la misma forma en Santiago capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. No solamente se puede resumir, hermanos, aquella lista de virtudes que encontramos en Colosenses, sino que toda la ley se resume en este mandamiento, en esta vestimenta que Pablo ahora está implorando a la iglesia que somos nosotros que nos vistamos. Nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que toda la ley se cumpla en este solo mandamiento de amarnos los unos a los otros o amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? En realidad es sencillo, hermanos. Si este amor está en mí, yo no voy a robar a mi prójimo. Si este amor está en mí, yo no voy a herir a mi prójimo. Si este amor está en mí, yo no voy a levantar falso testimonio en contra de mi prójimo. Si este amor está en mí, no cometeré actos impuros en contra de mi prójimo. Y podemos ver, hermanos, cómo toda la ley se resume en este solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, o amarnos los unos a los otros. Recordemos, hermanos, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Cuando este amor está en nosotros, hermanos, va a evitar que nos dañemos los unos a los otros, va a evitar que no nos perdonemos, nos va a dar la capacidad para soportarnos. Y sin este amor, hermanos, será imposible que una paciencia genuina, que una humildad genuina, una misericordia genuina se manifieste en nosotros. De hecho, hermanos, tratar de practicar las virtudes en el versículo 12 fuera del amor resulta en puro legalismo. Y es aquí, hermanos, donde nos damos cuenta de la importancia del contexto en lo que viene siendo la palabra de Dios. Porque si interpretamos la palabra de Dios solamente versículo por versículo, nos vamos a quedar a medias. Y en este caso, hermanos, interpretar la serie que hemos estado aprendiendo solamente al ver el versículo 12, sin seguir adelante, podemos dar una mala interpretación. El amor, hermanos, es lo que impulsa la lista de virtudes de las cuales ya estuvimos aprendiendo.
Es decir, queridos hermanos, la misericordia debe de ser impulsada por el amor. La humildad debe de ser impulsada por el amor. La paciencia que nos tenemos entre nosotros debe de ser impulsada por el amor. Es importante también notar, hermanos, que el pensamiento comparativo que presenta Pablo en el versículo 13 se extiende al 14. ¿Qué significa eso? Que de la manera, hermanos, que Cristo perdonó, nosotros debemos de perdonar. Pero en este caso, hermanos, hablando específicamente del amor, como Cristo amó, nosotros debemos de amar. Y queridos hermanos, ahí nos encontramos en graves problemas. Nos encontramos en graves problemas, hermanos, si es que conocemos un poco del amor de Dios hacia nosotros. Y en esta oportunidad, hermanos, a la luz del contexto de lo que hemos estado aprendiendo por las últimas semanas y lo que Pablo presenta en el versículo 14, me quiero enfocar en una característica primordial del amor de Dios hacia nosotros que de la misma forma se debe de reflejar en nosotros hacia nuestro prójimo. Porque en realidad, hermanos, en lo que pertiene al amor hay mucho de qué hablar. Pudiésemos hacer una serie solamente de lo que tiene que ver el amor de Dios, pero en esta oportunidad, hermanos, solamente me quiero enfocar en una característica primordial del amor de Dios hacia nosotros que se debe de reflejar en nosotros hacia nuestro prójimo. Y esta característica es, hermanos, que Dios nos ama a pesar de lo que somos. No nos ama como somos, pero a pesar de lo que somos. Y les quiero compartir, hermanos, un recorrido breve en el libro de Jeremías en el cual podemos ver precisamente esto. Jeremías, queridos hermanos, mientras ustedes van para allá, vayamos al capítulo 2. Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó en Jerusalén durante las últimas décadas del Reino del Sur, lo que también se le conoce como Judá. De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 1, fue llamado como un profeta para advertir al pueblo de las severas consecuencias de romper el pacto que sus padres habían hecho con Dios y de la misma forma recibir una exhortación por la injusticia, idolatría que ellos mismos habían cometido. De una manera resumida, del capítulo 1 al capítulo 29 del libro de Jeremías, hermanos, podemos ver cómo Jeremías, siendo un atalaya de Dios, presenta acusaciones y advertencias para un pueblo que había quebrantado el pacto. Y en este recorrido, hermanos, les quiero mostrar qué es lo que el pueblo había hecho, pero la parte más importante, cuál era la postura de Dios, considerando el tema que estamos aprendiendo en esta mañana. En Jeremías capítulo 2, Dios trae a la memoria la fidelidad que un día, hermanos, estuvo en el pueblo, y Dios les trae a memoria esta fidelidad que había en el pueblo antes de que Dios les presentara la exhortación. Y dice Jeremías capítulo 2 versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. El pueblo de Israel había sido fiel en su juventud y por el desposorio o el amor de su desposorio, dice la palabra de Dios, que andaban en pos de Dios incluso en el desierto. Pero cuando llegamos al versículo 5 del mismo capítulo, el mensaje da un giro. Versículo 5. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Podemos ver el cambio radical del mensaje de Dios a través del profeta Jeremías, que primero les trae a memoria la fidelidad que el pueblo un día había manifestado para con Dios, pero en el versículo 5 es como si Dios, queridos hermanos, con una voz quebrantada, le está preguntando a su pueblo, ¿qué pude haber hecho para que ustedes escogieran el pecado en vez de mí? Nos podemos preguntar nosotros exactamente qué es lo que hizo Israel para que Dios le hiciera tal pregunta a través del profeta.
Para empezar, dejaron a Dios por ir detrás de dioses ajenos, a lo cual Dios llama fornicación. En Jeremías capítulo 3, versículo 6 dice: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Y qué hacen? Y ahí fornica. El pueblo que una vez le fue fiel a su Dios, incluso estando en medio del desierto, ahora fornicaba con dioses paganos. Pero aún, hermanos, en medio de dicha fornicación, Dios les recuerda que Él es su esposo. Versículo 14 del capítulo 3. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Pero este pueblo rebelde, hermanos, en medio de su rebeldía, en medio de su fornicación, llegaron a un estado, hermanos, en el cual dice la palabra de Dios que enloquecieron. Jeremías capítulo 5, versículo 4. Pero yo dije: ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová y el juicio de su Dios. En medio de su necedad, en medio de su rebeldía, llegaron al extremo de negar a Dios, negar a Jehová de los ejércitos. Versículo 12 del mismo capítulo 5. Negaron a Jehová y dijeron: Él no es. Y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Podemos ver el recorrido, hermanos, conforme el profeta va continuando su mensaje. La decadencia moral y espiritual del pueblo de Israel resalta cada vez más. Cuando llegamos al versículo 31, podemos ver que los profetas de ellos hablaban mentira y los sacerdotes los dirigían a través de dichas mentiras. Dice el versículo 31 del capítulo 5, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? El pueblo de Israel hizo a un lado la verdad por ir en pos de la mentira. Pero después de esto, Dios, como el esposo amoroso, misericordioso y paciente, les presenta una vez más lo que viene siendo el buen camino, y les presenta no solamente eso, hermanos, sino que les presenta atalayas conforme al corazón de Dios. Tan grande era la rebeldía en el corazón del pueblo que lo rechazaron por completo. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre ellos atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta, y ellos dijeron: no escucharemos. La rebelión del pueblo continúa creciendo. Cuando llegamos al capítulo 6, versículo 28, dice lo siguiente: todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. La maldad del pueblo llegó al extremo, hermanos, de profanar la casa de Dios, donde un día su nombre fue invocado. Capítulo 7, versículo 30 de Jeremías. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Todo esto, hermanos, solamente pongamos a pensar por un segundo. Todas estas reprensiones, hermanos, y reproches, Dios las da a través de su profeta Jeremías. Todo esto, hermanos, estoy seguro que a nosotros de la misma forma, al entender lo que Dios espera de su pueblo y ver la rebeldía del pueblo, lo que Jeremías hace es que llora. Un llanto profundo en el corazón de un profeta que estaba presentando un mensaje fiel a un pueblo rebelde. Y la palabra de Dios nos enseña en Jeremías 8:18 un poco acerca del llanto de este siervo de Dios. Dice: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí,
En el capítulo 9, versículo 1 dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Cuando llegamos al capítulo 11, Dios trae a memoria el pacto que Él hizo con sus padres y que ellos mismos habían quebrantado. Jeremías capítulo 11, versículo 9: y me dijo Jehová: conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Podemos continuar leyendo, hermanos, hasta llegar al capítulo 29 de Jeremías, y lo que vamos a encontrar son reproche tras reproche, mentiroso, un pueblo avaro, un pueblo apóstata. Pero después de Dios tratar con ellos todas estas cosas, cuando llegamos al capítulo 30, Dios comienza a trabajar la restauración en su pueblo. Y en el capítulo 31 Dios les dice lo siguiente. Capítulo 31, versículo 1 de Jeremías: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Cuando Israel iba en busca de reposo, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. A un pueblo fornicario, a un pueblo que le había dado la espalda, a un pueblo que lo había negado, a un pueblo que le daba la espalda, Dios les dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios, queridos hermanos, no cambió para su pueblo a través de todas esas circunstancias. Muchas veces pensamos de una manera equivocada que el amor de Dios para conmigo hoy es mayor, pero el día de mañana si le fallo va a disminuir. Pero queridos hermanos, nuestro Dios es inmutable. Su amor no cambia. Su amor es el mismo. Y podemos ver, hermanos, la fidelidad del amor de Dios en medio de la rebeldía. Es como si Dios les dijese: el amor y la lealtad que te he mostrado desde el tiempo del Éxodo y el pacto en el Sinaí son eternos, no temporales. Es por eso que me quedo fiel al pacto que tenemos, aunque no siempre me ha sido fiel. Y podemos ver esta escena y decir: qué tremendo pueblo de Israel. Pero queridos hermanos, nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces, queridos hermanos, se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros por ir detrás del pecado. Le fallamos a Dios. La rebeldía en nuestro corazón resalta. Pero a pesar de todas esas cosas, queridos hermanos, el amor de Dios para su pueblo no cambia. Ese amor que Dios tiene para nosotros, hermanos, es eterno. Ese amor que Dios tiene para nosotros no es condicional. No es algo que merecemos. Aunque nosotros le fallemos, Dios permanece fiel. Segunda de Timoteo 2:13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El amor de Dios, hermanos, fuera de ser un misterio con lo poco que nosotros podemos entender en nuestra mente limitada, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que este amor eterno es tan alto, tan profundo, que nuestra mente humana no lo puede entender. Dice la palabra de Dios misma, hermanos, que este amor excede cualquier tipo de conocimiento. Efesios capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, como dice, hermanos, excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese amor, queridos hermanos, es el amor que Cristo espera que se refleje en nosotros.
Ese amor, hermanos, es el que Cristo espera que nosotros nos vistamos ante o sobre todas las cosas. El problema, hermanos, es que hoy en día existe una definición muy distorsionada de lo que viene siendo el amor. Y podemos entender, hermanos, que exista una distorsión de lo que es el amor allá afuera, pero lamentablemente, hermanos, muchas veces dentro de la congregación misma no se sabe lo que es el amor de Dios y lo que Cristo espera de nosotros. En el mundo incluso se han adoptado frases clichés como amor es amor. ¿Qué significa eso? Nadie sabe. Si no defines la palabra en sí, ¿de qué sirve que la repitas 2 veces? Es como si alguien me pregunta qué es una iglesia y yo respondo, iglesia es iglesia, agua es agua, perro es perro. O sea, no decimos nada. Solamente son frases que se repiten sin tener ningún tipo de sentido. Y por no entender, hermanos, lo que viene siendo el amor, podemos caer en 2 extremos. Podemos abrazar algo que Dios aborrece en nombre del amor, o podemos despreciar cuando Dios nos está llamando que amemos. Es por eso la necesidad, hermanos, que nosotros entendamos lo que Dios ha revelado en su palabra referente al amor. Porque si este amor no está en nosotros, hermanos, no importa todo lo que podamos hacer, la gran lista de virtudes, de nada nos sirve. Pero este amor, hermanos, del cual la palabra de Dios nos enseña, no es un amor convenenciero. Este amor no es un amor condicional. Este amor no es un mero sentimiento. Si somos sinceros, hermanos, es demasiado fácil amar a las personas que nos aman. Si somos sinceros, hermanos, es demasiado fácil amar a las personas que piensan como nosotros. Es demasiado fácil, hermanos, amar a aquellas personas que posiblemente extienden su mano y nos hacen un favor. Pero si nuestro amor se limita solamente a ese grupo de personas, déjame decirte la grave noticia, querido hermano, que tu amor es falso. Y no es el amor el cual la palabra de Dios nos enseña que nos debemos de vestir. El amor del cual la palabra de Dios nos enseña, ese amor ágape, ese amor puro, es un amor sufrido. Es un amor que no tiene envidia. Es un amor que no es jactancioso, que no se envanece. Este amor no hace nada indebido. Este amor no busca lo suyo. Este amor no se irrita, no guarda rencor. Este amor no se goza de la injusticia, sino se goza en la verdad. De ese amor, queridos hermanos, nosotros nos debemos de vestir. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. De antemano sabemos, hermanos, que es imposible que nosotros amemos de la manera que Dios nos ha amado. Es simplemente imposible, hermanos. Pero eso no quita el hecho y la responsabilidad de que Dios espera, porque Él mismo lo ha otorgado, que ese amor que Él manifestó en aquella cruz por un pueblo que no lo merecía, se manifieste en su iglesia, que somos nosotros. Y queridos hermanos, si este amor no está presente para nuestro hermano, cualquier amor que podamos confesar para con Cristo es falso. Si tú dices, hermano, que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, aborreces a tu prójimo, tu amor es falso. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Podemos ver la conexión con lo que Pablo menciona en el versículo 13, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Si no estamos vestidos de amor, no nos vamos a soportar y mucho menos nos vamos a perdonar. La razón principal, hermano, por la cual espero que no sea el caso, pero si hay alguna persona que no ha perdonado a quien sea, la falta de amor en tu vida va a evitar que tú perdones. Y si decimos amar a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano, mentimos. Martín Lutero decía que mientras más ama a una persona, más se acerca a la imagen de Dios. Y es precisamente lo mismo que relata Juan en su primer carta, en el mismo capítulo 4, en el versículo 7 dice, amaos. Amén. ¿Cómo dice, hermanos?
Todo aquel que nace de nuevo, hermanos, ama y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios, como dice, hermanos, el que ama no le ha conocido. Y es por eso que podemos llegar con el pensamiento equivocado. Entonces todo el mundo conoce a Dios porque todos aman. Pero no estamos hablando del amor que el mundo manifiesta, hermanos. Estamos hablando del amor que la palabra de Dios define. Por cierto, hermanos, quiero hacer una nota, una pausa. No es el tema del día de hoy, hermanos, pero sí es necesario que mencione lo siguiente. El amor del cual estoy hablando, hermanos, que Dios tiene para su pueblo, no es un amor que está para todo el mundo. Ese amor, hermanos, es para la iglesia. Ese amor es para el pueblo escogido que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Este amor no es para todos, hermanos. No es el tema, posiblemente más adelante lo toquemos, pero este amor, hermanos, no es para el mundo. Este amor leamos todo el capítulo 3, hermanos, de Juan 3:16 para ver a qué se está refiriendo Dios. Pero este amor, hermanos, se debe de manifestar en nosotros si es que le pertenecemos a Dios. Si es que hemos nacido de nuevo. El miércoles, hermanos, los hermanos que estuvieron presentes, estuvimos aprendiendo un poco acerca del capítulo 8 en primera carta a los Corintios. Y una cosa nos dimos cuenta al estudiar el capítulo 8 de primera a los Corintios. Y lo que aprendimos dentro de muchas cosas es de que el conocimiento, hermanos, que carece de amor, es enfermizo. El conocimiento separado del amor, hermanos, de nada nos sirve. Dice primera de Corintios capítulo 8 versículo 1, pero si alguno ama a Dios es conocido por él. En todo el capítulo 8, hermanos, Pablo exhorta a unos hermanos que se creían muy inteligentes, que conocían las doctrinas de la Biblia, pero estaban obrando en falta de amor para con sus hermanos. Y queridos hermanos, de nada nos sirve conocer las verdades bíblicas si no tenemos amor. De nada nos sirve, hermanos, querer generar el resto de las gran virtudes o frutos del Espíritu que la palabra de Dios nos enseña si no tenemos amor. Es por eso, hermanos, que incluso cuando vemos el libro de Gálatas capítulo 5 acerca de los frutos del Espíritu, el amor encabeza la lista. Porque sin el amor, hermanos, todo lo demás de nada nos sirve. Y en este sentido, hermanos, hay muchas cosas que podíamos extraer de lo que tiene que ver con el amor y de qué manera nos debemos de amar los unos a los otros. Pero algo, hermanos, que les quiero compartir, considerando lo que Dios le habló a su pueblo a través del profeta Jeremías, es que nos debemos de amar los unos a los otros a pesar de las faltas que cometemos. Porque regresando al punto principal, hermanos, si solamente amamos a aquellos hermanos que nos aman, si solamente amamos a aquellos hermanos que piensan como nosotros, si solamente amamos a aquellas personas que son parte del club, nuestro amor es falso. Nuestro amor es un amor hipócrita. El amor verdadero, el amor ágape, no busca lo suyo. Querido hermano, ponte a pensar por un segundo en las relaciones que tú tienes para con tus hermanos dentro de la casa de Dios. En las interacciones que tienes con ellos, siempre estás viendo de qué manera van a beneficiarte a ti. Siempre estás buscando el beneficio propio sin importarte lo que le pase al hermano. Si ese es el caso, hermanos, necesitamos crecer en el amor de Dios. Peor aún, eres el tipo de persona de que estás buscando la gran lista de cosas en las cuales la iglesia te debe de servir a ti. Pero el momento que se te da la oportunidad de servir, oh no, hermano, eso no es para mí. Falta el amor de Dios en ti, hermano. Hermanos, la iglesia de Cristo no es un grupo de hermanos para servir a otro grupo que no sirven. La iglesia de Cristo, hermanos, es un cuerpo. Y cada cuerpo, cada miembro del cuerpo, hermanos, tiene su función. De tal manera, hermanos, que lo que yo hago dentro de la casa de Dios, lo hago en primer lugar por amor a Cristo, pero en segundo lugar en amor por su iglesia, por su esposa. Queridos hermanos, somos nosotros. Y es imposible, hermanos, que yo diga amar a Cristo y no ame a su esposa. Hay mucha gente que sí piensa que pueden amar a Cristo, que pueden tener una relación con Cristo separado de su esposa, separado de su iglesia. Querido hermano, eso es imposible.
Si amamos a Cristo, amamos a su esposa. Tenemos amor para con ella. Y nuestras acciones van a reflejar que nuestro interés es lo mejor para la iglesia, lo mejor para la esposa. El empuje principal de todo esto, queridos hermanos, es el amor. El amor por Cristo, el amor por su iglesia. No importa las faltas que hayan cometido en contra de ti. El amor, como la palabra de Dios nos enseña, hermanos, cubrirá multitud de pecados. ¿Hay alguno de ustedes, hermanos, que ha guardado un rencor en su corazón hacia algo? Ni siquiera tiene que ser un hermano, pero hacia alguna persona, sea un familiar. Posiblemente el maltrato que recibiste en tu niñez de tus padres han generado ese rencor en ti de tal manera que tú dices en tu corazón, jamás lo voy a perdonar. Posiblemente hacia algún patrón que te dio un muy maltrato. La clave principal, hermanos, para nosotros poder perdonar genuinamente cualquier hermano de la iglesia o cualquier prójimo, hermanos, es el amor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué vamos a tener, hermanos? Ferviente amor. ¿Y por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa eso? La versión Dios habla hoy lo dice de la siguiente forma: haya sobre todo, es el mismo lenguaje que está presentando Pablo en Colosenses, sobre todo, haya mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Como este amor no busca lo suyo y no guarda rencor, perdona, porque no está buscando lo suyo. No está buscando el beneficio propio, sino que está buscando el beneficio de los demás. Continúa diciendo en el versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y vean la conexión en el versículo 10, hermanos, con el versículo que acabamos de leer, entre el amor y el cuerpo de Cristo. Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a sí mismo. Así dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, ante todo, vamos a tener ferviente amor. Ese ferviente amor del cual Pablo está diciendo en el libro de Colosenses que nos vistamos, nos va a ayudar a perdonar cualquier falta, pero de la misma forma nos va a ayudar a ministrar cualquier don que Dios haya depositado sobre nosotros. Y queridos hermanos, no hay persona que sea parte del cuerpo que no tenga un don. Muchas veces equivocadamente pensamos en cuanto a los dones inmediatamente en 1 Corintios 12, pero es mucho más allá, hermanos. Si quieren aprender más acerca de eso, vengan los miércoles, ya casi llegamos al capítulo 12. Lo que nos corresponde a nosotros, hermanos, en este ámbito es, número uno, analizar nuestra vida a la luz de lo que estamos aprendiendo o lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Cada uno de nosotros, hermanos, le fallamos a Dios. Y en muchas ocasiones de manera similar a la que lo hizo el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Jeremías. Muchas veces guardamos ídolos en nuestro corazón. Querido hermano, cualquier cosa que ocupa el lugar número uno en tu corazón que no sea Dios es un ídolo ante los ojos de Dios. Sea tu trabajo, sea tu familia, sea lo que sea, es un ídolo ante los ojos de Dios. Muchas veces le somos infieles. Posiblemente le hemos negado. Pero querido hermano, el amor que Dios tiene para su iglesia no cambia. El amor que Dios tiene para con nosotros es eterno. Con amor eterno nos ha amado a cada uno de nosotros. Gloria a Dios que nos amó desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Gloria a Dios que nos amó desde antes que incluso nuestras faltas se revelaran en nuestro propio caminar.
Es el amor de Dios en tu vida, querido hermano, sin que tú lo merezcas. Dios espera que tú ames de la misma forma a tu hermano, a tu hermana. Puedes tener el mismo choque de pensamiento, pero me hizo esto. No pienses que ese amor debe de ser merecido, porque si es merecido ya no es el amor de la Biblia. El amor no busca lo suyo. Ese amor, hermanos, es el cual nos debemos de vestir para que el resto de las virtudes puedan avanzar en una manera paralela y puedan permanecer unidas. Pues este amor es el vínculo. Si Dios, hermanos, ha venido a nuestra vida, si Dios mora dentro de nosotros, este amor ya debe de estar en nosotros. Pero si somos sinceros, hermanos, por el hecho mismo de que estamos todavía en este cuerpo de muerte, nos encontramos con una gran lista de obstáculos que nos impiden día a día amar como Dios espera. A través de Pablo, vestidos de amor sobre todas estas cosas, implica la responsabilidad que nosotros tenemos, hermanos, para luchar con aquellas áreas en nuestra vida que van en contra del amor. Al mismo tiempo orando a Dios para que nos ayude a crecer en este amor. Es la misma oración, hermanos, que Pablo presenta por los hermanos en Tesalónica. Acompáñeme a Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Como dice el versículo 2, hermanos. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Me gusta cómo Pablo enfatiza unos para con otros y para con todos, porque aquí está incluyendo literalmente a todos. Cuando dice unos para con otros, está hablando de la iglesia. Pero cuando dice para con todos, podemos ver cómo ese mandamiento, hermanos, se expande fuera de la familia de Dios. Es decir, este amor, hermanos, del cual nos debemos de vestir, no se limita solamente entre los hermanos de la iglesia. Se expande, hermanos, hacia todas las personas que nos rodean. Cualquier persona, hermanos, conozca o no conozca el evangelio, nosotros debemos de reflejar el amor de Cristo en nuestros corazones. Y hermanos, seamos sinceros delante de Dios cuando nos encontramos en aquellas circunstancias en las cuales nuestro corazón, que es engañoso, quiere hacernos entender de que nuestro guardar de rencor y la falta de perdón es justificable por lo que nos hicieron. Volteemos a la palabra de Dios, hermanos. El problema de nosotros es que muchas veces le hacemos demasiado caso a nuestros propios sentimientos. Pero querido hermano, tu corazón es engañoso. Mi corazón es engañoso. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es un fin de muerte. Aunque el contexto que presenta Pablo en la carta a los Colosenses es específicamente a la iglesia, este mandamiento, hermanos, se expande fuera del cuerpo de Cristo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. No buscando el bien propio tuyo, hermano, hermana. Porque el amor verdadero no busca lo suyo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Tu esposo es tu prójimo? ¿Tu esposa es tu prójimo? ¿Tus padres son tus prójimos? ¿Tu patrón es tu prójimo? ¿Aquella persona que te topaste en la línea del Walmart es tu prójimo? Todas esas personas, hermanos, son nuestros prójimos. Yo no puedo forzar, hermanos, a que nadie me ame a mí. Yo no puedo llegar con un hermano que sé que tiene un mal sentimiento en contra de mí. Hermano, ámame porque la palabra de Dios así dice. No, hermanos. Porque si lo hago ya estoy haciéndolo para que yo le pueda amar porque Él me amó a mí. Pero no, hermanos. La responsabilidad es personal. Que Dios trate con las demás personas como va a tratar con nosotros. Mi responsabilidad es amar como Cristo me ha amado.
Y si en algo puedo resaltar o resumir el amor para Dios, de Dios para conmigo, es un amor que no me... Todos los días le fallo a mi Señor. Todos los días, hermanos, pero Dios me sigue amando. Su amor para conmigo no cambia. No es mayor el día de hoy a como fue cuando estaba en el vientre de mi madre. El amor de Dios, que es eterno, hermanos, no va para arriba y para abajo. Es inmutable, no cambia. Y de esa manera, hermanos, nosotros, la iglesia, debemos de amar. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1. Si este amor no está en nosotros, hermanos, no importa qué tanto conocimiento tengas de la palabra de Dios. Si este amor no está en ti, hermano, hermana, no importa cuál don tú tengas, absolutamente de nada nos sirve. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Queridos hermanos, la iglesia de Cristo no se conoce por los milagros que hace. El cuerpo de Cristo, hermanos, no se conoce por las caridades públicas que hace. Jesucristo dijo, si por algo los van a conocer, que los conozcan porque se aman los unos a los otros. Podemos tener el montón de cosas, podemos tener el montón de dones, hermanos, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Qué coincidencia, hermanos, que la iglesia en Corinto era una iglesia, hermanos, que a Dios en su perfecta soberanía le plació dar todos los dones. Ahí no faltaba ningún don, hermanos. Pero sí había un porcentaje de la iglesia que estaba obrando en falta de amor. De tal manera que no les importaba si las acciones que ellos iban a llevar a cabo iban a perjudicar al hermano o a la hermana. A ellos no les importaba. A ellos no les importaba si la manera en que caminaban iban a hacer que algunos débiles en la fe regresaran al paganismo. No les importaba. Por eso Pablo les dice que el conocimiento envanece. En ese sentido, en el sentido de que un conocimiento separado del amor, de nada nos sirve, hermanos. Si somos sinceros, cada uno de nosotros tenemos un espacio enorme para crecer en esta área del amor. La pregunta que nos debemos de hacer, la primordial pregunta, querido hermano, ¿lo reconoces? O tú dices, no, yo ya amo suficiente, que me amen a mí. Solamente piensa por un momento, hermano, una vez más, en las relaciones que tienes con los hermanos. Siempre estás buscando qué beneficio me van a traer a mí. O por el amor que tenemos por la iglesia de Cristo, estamos viendo qué es lo que yo puedo hacer por el cuerpo de Cristo. Que el amor verdadero, hermanos, no busca lo suyo. Es verdaderamente lamentable, hermanos, cuando nuestra vista es desviada del punto principal por el cual la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se debe de conocer. Y ponemos atención, hermanos, en ciertas cosas que llaman la atención, pero olvidamos y hacemos a un lado la parte más importante. Pensemos por un momento, hermanos, en la tarea difícil que Dios le dio al profeta Jeremías. Hermanos, cuando yo leo la Biblia y veo las tareas que Dios le entregó a los profetas verdaderos, hermanos, no cualquier persona lo puede hacer. Lamentablemente hoy en día cualquier persona ya se cuelga el gafete de profeta. Y por lo regular siempre hablando palabras demasiado dulces que la gente le encanta oír. Pero hermanos, el mensaje de Jeremías, el mensaje de Isaías, Ezequiel, Oseas, Joel, Miqueas, fueron mensajes, hermanos, verdaderamente fuertes.
Pero era necesario que ese mensaje fuerte fuese hablado, porque Dios al pueblo que ama va a hacer lo necesario para mantenerlo donde debe estar. Dios al que ama disciplina. Y podemos ver en la lista, hermanos, de todos los libros proféticos cómo el mensaje era el mismo. Llegamos al profeta Oseas y Dios le manda a Oseas: júntate con una prostituta. Si no me cree, lea el libro de Oseas, hermano. Dios le ordena a Oseas que se case con una prostituta. Y después le da a entender: así Oseas, como esa mujer se está prostituyendo, así mi iglesia se prostituye, yendo en pos de dioses ajenos. Pero en medio de nuestras faltas, en medio de nuestra rebeldía, querido hermano, hermana, con amor eterno Dios te ha amado. Con amor eterno Dios te ha amado, hermana. Y Dios espera que ese amor que Él refleja para nosotros, que mora dentro de nosotros, se refleje para los hermanos que nos rodean. Pero es que me hizo esto. El amor cubrirá multitud de pecados. Si por algo vamos a ser conocidos, hermanos, que sea porque nos amamos los unos a los otros. Tenemos una tarea grande delante de nosotros, queridos hermanos, pero gracias a Dios que no es algo que Dios espera que se manifieste por nosotros mismos. Es el primordial fruto del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Así que no depende de nosotros. Depende de la obra que el Espíritu Santo está haciendo a nosotros, pero sí tenemos una lista de responsabilidades. ¿Y cuál es esa lista? Ver la definición del amor que la palabra de Dios presenta. Analizar nuestra vida. ¿Estoy amando a mi hermano, a mi hermana de la manera que la palabra de Dios me manda? ¿O mi amor es convenenciero? Mi amor es condicional. Yo te voy a amar si tú me haces este favor. Ya no es el amor bíblico, hermanos. Si por algo vamos a ser conocidos, hermanos, que sea porque nos amamos los unos a los otros. Primera de Corintios 13:1, leamos esta porción una vez más, hermanos, y les voy a pedir que nos pongamos de pie. Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice la palabra de Dios: vestíos pues como escogidos de Dios. Ustedes quédense en Primera de Corintios, hermanos, ahorita voy para allá. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Primera de Corintios, capítulo 13, dice la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe. Ayúdeme a leer este último versículo, hermanos. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vistámonos de ese amor y pidamos la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso a través de su Espíritu Santo, hermanos, para que amemos, aunque sea una fracción de la manera que Él nos ha amado. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tan inmenso amor, Señor. Tu amor es eterno, es profundo, es demasiado alto, Señor. Tu amor es trascendente. De tal manera que en nuestro conocimiento humano limitado simplemente no lo llegaremos a entender en su plenitud, Señor. Pero podemos resumir tu inmenso amor en el hecho de que siendo un pueblo pecador, siendo un pueblo impuro de labios, siendo un pueblo rebelde, siendo un pueblo que te dio la espalda, por amor a tu iglesia, por amor a ese pueblo, Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a que muriera en aquel madero por amor de tu iglesia, de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por tan inmenso amor. Te damos gracias, Señor, por amarnos desde antes de la fundación de este mundo. Ahora te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos a través de tu Espíritu Santo a reflejar ese mismo amor, Señor, que tú reflejas para nosotros. Ayúdanos a reflejarlo, Señor, para nuestros hermanos. Ayúdanos a reflejarlo para nuestro prójimo. Ese amor, Señor, que no busca lo suyo. Ese amor que no se envanece. Ese amor, Señor, que es sufrido, que todo lo soporta. Necesitamos, Señor, desesperadamente más de tu amor, Señor. Tu palabra nos enseña que si por algo nos van a conocer, que sea porque nos amamos los unos a los otros. Sea tu Espíritu Santo, Señor, ante cualquier otra cosa, dándonos más de ese amor, Señor, pues sabemos que como consecuencia, cuando ese amor genuino y verdadero radica en nosotros, Señor, todo lo demás, Señor, se manifestará a su debido tiempo. Este amor, Señor, es sobre todas las otras virtudes de las cuales aprendimos. Este amor es el vínculo, es el lazo, Señor, que mantiene todas las demás cosas en su debido orden. Danos más de tu amor, Señor. Y danos la capacidad para manifestar este amor a tu iglesia, Señor. Perdónanos si de una manera equivocada pensábamos que te podíamos amar a ti, pero no a tu iglesia, Señor. Perdónanos si pensábamos de una manera equivocada que solamente debíamos de amar a una porción de tu iglesia, Señor. Tú derramaste la misma sangre por cada uno de nosotros, Señor. Y ninguno de nosotros lo merecía. Lo único que nuestras transgresiones merecían era la condenación eterna del infierno. Pero a ti te plació, Señor, manifestar ese amor, esa justicia en amor por tu pueblo, Señor. Gracias te doy por esa muestra de amor para con nosotros y te pido una vez más, Señor, de la manera más humilde, que nos ayudes, Señor, a manifestar ese amor por tu iglesia, tu esposa, Señor, la cual tú tienes en este mundo, Señor, para que sea el ejemplo. Que nos preparemos, Señor, hasta aquel día glorioso en el cual este conocimiento limitado llegará a un conocimiento en plenitud. Entenderemos las profundidades, la altura de tu amor, Señor. Y para aquel entonces estaremos juntos por la eternidad. No solamente contigo, Señor, sino con tu iglesia, tu pueblo, de toda lengua y de toda nación. Gracias te doy, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro amado y Salvador, Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.